Gloria al Señor. ¿Cuál es la última alabanza que hemos interpretado glorificando el nombre del Señor? Dios de pactos, que guardas tu palabra o cumples tu promesa y guías qué, mis caminos. De eso vamos a hablar esta mañana. Porque Dios es un Dios muy particular. Dios, nuestro Dios es un Dios de tanta abundancia que no falta nada en Él. Para que tú puedas andar, conocerlo primeramente a Él personalmente, porque Dios no es religión, es relación. Y la religión siempre confunde las cosas y las deforma. Pero la relación nunca puede deformar las cosas porque son palabras e intercambios directos de ti a Dios y Dios en ti. Entonces tú reconoces y sabes bien y entiendes bien en la situación y el momento en el cual te encuentras y en la necesidad profunda que te hallas. Y eso es algo que la sociedad misma no puede responder ni puede resolver. Que únicamente cuando tú entras en la presencia del Señor, ya abres tu corazón. Antes que la palabra salga de tu boca, Él ya la conoce. Porque Él dice que conoce la necesidad completa, exacta, profunda del hombre y de la mujer. Nada puede escapar a su visión y a su oído. Yo verdaderamente vamos a tocar un tema, vamos a entrar en un tema porque el tema que hoy vamos a tocar es que Dios está muy interesado a tener una relación muy directa con el hombre. Ese es el tema. Dios está muy interesado a tener una relación directa, muy personal, muy íntima, muy directa con el hombre y la mujer. Para que el hombre pueda expresar todo el sentir de su gozo, de su bendición, de su angustia, de su desesperación. Porque el único que entiende estas cosas y puede resolverlas, ¿quién es? Dios. Es el único. La sociedad no haya respuesta, no tiene respuesta. Las políticas no tienen respuesta, las religiones no tienen respuesta. Pero Dios tiene.
Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Si observamos bien la palabra de Dios, observaremos y veremos que en toda la palabra de Dios, en toda, desde que empieza hasta que termina, Dios siempre ha sido la persona interesada de primera mano en quererse formar a su pueblo, darle el principio y el fundamento esencial para que su pueblo pueda vivir una vida directa con él. Él nunca ha buscado intermediarios. Jesucristo no fue un intermediario. Jesucristo fue Dios mismo que descendió en carne en María para comunicarse con quién, con su pueblo y con el mundo entero. Y es el único que trae respuesta a la vida de la persona. Las religiones no tienen sentido, porque las religiones aplican intelectualidad, aplican filosofías, aplican teologías, pero Dios no es un Dios de teologías o filosofías. Dios es un Dios que quiere sacar al hombre y a la mujer del problema en el cual vive y se mueve cotidianamente. Es diferente. Y en esta mañana vamos a entrar, porque hay muchos ejemplos que aquí los vamos a ver. Por ejemplo, cuando Daniel se encontraba en el reinado de Nabucodonosor, angustiado por su pueblo, porque estaban como en Egipto, en un pueblo de esclavitud, eran esclavos, y no vivían en la libertad que Dios había propuesto y determinado para ellos. Y entonces Daniel era un hombre muy preocupado en la relación directa con Dios. Quería que Dios lo aconsejara, que le hablase, que le mostrase, que le indicase la resolución del problema de Israel para poder ser libres. Y cuando se le presenta al ángel, que le dice a Daniel, ¿cuál fue la expresión que le dijo el ángel? Desde que tú abriste tu corazón para comunicarte con Dios, para que Él te respondiera, tú eres bien amado,
por eso yo estoy aquí, para darte y mostrarte cómo tu Dios va a resolver el pueblo de Israel en este reinado. Otro que era un hombre muy religioso, Saulo de Tarso. Que subía por el camino de Damasco, persiguiendo a la iglesia de Cristo, derribado por tierra. Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al cual tú persigues. Y cosa dura es pegar voces contra el aguijón. Muéstrate, dime quién eres para que yo te sirva. Yo soy Jesús, al que tú persigues. Entra en la ciudad, le dice Cristo, y allí te dirá lo que tienes que hacer. Siempre encontramos estas respuestas. Siempre vemos en las palabras de Dios en todos los siervos la misma identificación legal del puño del Dios de la gloria. Y hoy vamos a verla en Ezequiel. Ezequiel, profeta Ezequiel. El profeta Jeremías como el profeta Ezequiel son impresionantes. Porque son lenguajes de Dios directamente a ellos. Lo mismo que el lenguaje de Dios con Abraham, Dios con Josué, Dios con David, podía nombrar. Y ese es el anhelo y el deseo del corazón, y ese es el anhelo y el deseo del corazón de Dios con tu vida y con mi vida, y con cualquier vida. Ese será el anhelo profundo de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, es comunicarse con aquello que Dios ha creado. ¿Para abrir qué? ¿Cerrar? No, abrir puertas. Pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto y estar atento. De lo que Él quiere comunicarnos. Y no añadir ni quitar ni una jota en un quinte de su palabra. La palabra que salga de tu boca, de mi boca, tiene que ir a lo que es expresado en la voluntad de Él. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, o les gusten o no les guste, no hay otro lenguaje. No se puede cambiar. Porque la palabra de Dios es incambiable, es intocable.
Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no se puede manipular. Mi palabra no se puede cambiar. Mi palabra no se puede estacionar. No. Mi palabra tiene que ser pronunciada en los mismos términos, determinaciones, decisiones que salen por mi boca. No es tu palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. No se puede disfrazar la palabra de Dios. El diablo sí que se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, pero Dios no, porque Dios es justicia perfeccionada, es amor purificado, que podemos nosotros trastocar de la voluntad de Él. Nada. Y ahora empecemos en el capítulo 2 de Ezequiel. Es muy corto, es al 10. Y mira aquí, verso 1. Y me dijo el hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí a quién, al que hablaba. Oí al que hablaba. Y me dijo el hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres, y se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Hoy actualidad, presente. Yo pues envío a hijos de duro rostro, y de empedernido corazón, y les dirás a quien ha dicho, Yahvé, el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa de rebeldes, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No podrán justificarse delante de mí. Porque si no han escuchado el profeta en el cual yo puse mis palabras, y se han arrepentido de sus maldades, de sus abominaciones, de su pecado, todo está registrado. Y tu hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, espinos, moras, con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás tú en mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y beberé así
una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por detrás y por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y llantos. Este verso es lamentable. Está hablando de su pueblo. Está hablando definitivamente del mundo pecador. Porque su pueblo era rebelde y pecador. Pero los demás que son. Si ellos conociendo a Dios estaban en esa posición, ¿cómo pueden estar aquellos que no conocen a Dios? Pero vamos a empezar. Nosotros siempre somos guiados, los hijos de Dios, la Iglesia de Cristo y los hijos de Dios. No podemos ser guiados por nosotros mismos. No podemos vivir en nuestras actitudes, emociones, pensamientos, sueños, que para nada sirven. Porque la sociedad vive en esa dirección, pero vemos los problemas de la sociedad que son gravísimos. Viven en un estado de angustia y desesperación continua. Al menos la mayoría de la sociedad. No estoy hablando de los señores de la sociedad. Eso se goza. Estoy hablando de la mayoría. Pero el hombre de Dios, la Iglesia de Dios y el Hijo de Dios necesita un guía ¿cómo podríamos llamarlo ese guía? Espiritual. Es más que espiritual. Tiene un nombre único. Espiritual puede pertenecer a todos. Pero el nombre real de Dios es divino. Necesitamos un guía divino que esté en la posición exacta de la divinidad, que es la santidad, la perfección y la obediencia. Divino. Y ese guía divino anhela que eso sea una realidad en tu vida y en mi vida. ¿O piensas tú, crees, que el profeta Ezequiel era diferente a nosotros? Era de la misma pasta hecha de ti y mí, como un ser humano normal. ¿Dónde se encuentra la diferencia para que este ser divino tenga la relación, la comunicación y el poder de perfeccionarnos y a santificarnos y hacernos perfectos en él? ¿Dónde se encuentra la diferencia? En tu corazón y en el mío.
Cuando el corazón del hombre está dispuesto, Dios es como una fuente de energía revelativa en la vida del hombre para traer las respuestas exactas, los comportamientos exactos, la determinación exacta que el hombre nunca puede llegar por sí mismo. Pero ese guía divino le muestra la verdad. Ve. Y le dijo: hombre, ponte sobre tus pies y yo iré contigo. Génesis. Pero Yahvé te había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y en la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. El Señor está muy interesado, Dios, para cambiar a la persona, para que la persona entre en su propia voluntad. Que tanto el hombre como la mujer salgan del círculo vicioso donde han desarrollado su vida física carnal y se comunican con ella y viven con ella continuamente. Tienen que salir para hacerle comprender y entender lo importante que es Dios en sus vidas, como la protección y la seguridad permanente en ellos. Y si el hombre no sale de su mente, nunca va a conocer a Dios. Eso me ocurre a mí. Yo te voy a sacar de España. Tú no me sacas a mí de España ni con la Guardia Civil. Respuesta mía. Te hablo por experiencia. Así que le supongo a Abraham, cuando recibió ese mandato de Dios, pero Dios fue muy explícito con Abraham, porque el lenguaje de Dios no terminó con Abraham ahí. Conmigo sí. Yo te voy a sacar de España. Yo dije: tú no me sacas de mí ni con la Guardia Civil. Yo esto ahora lo comprendo, antes no comprendía nada. Pero mira en el capítulo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijesen, a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se ha cumplido esto? ¿Ha tenido cumplimiento? ¿Habló Dios con él? ¿Le relató el plan que Dios tenía para Abraham? Entonces, Abraham tomó la decisión de dejar su tierra y su parentela y decir, la seguridad, la cobertura y la estabilidad de la carne. Dios tiene algo preparado a mí superior. Y si habló con Abraham, ¿tú crees que no puede hablar contigo? Y si habló con Ezequiel, habló con Jeremías, habló con Isaías, habló con todos los profetas, con todos sus siervos, con Moisés, con Josué, ¿cuántos pondría yo a nombrar aquí? ¿Acaso falló algo de todas las promesas de Dios para todos ellos? Nada. En su tiempo todo fue cumplido. Y la palabra dice que nosotros estamos completos en quién? En Cristo. Y vamos en camino de qué? De perfección. ¿Acaso tienes dudas de que Dios no va a hacer la obra en tu vida y en mi vida? ¿Tienes la pequeña duda? Deséchala. Porque no es la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo. El diablo no te quiere ver nunca marchar en los caminos del Señor. ¡Nunca! Mueve cielos y tierras para hacer que caigas. Génesis 31. Génesis, perdón, me he equivocado. No, 31.3. 31.3, Génesis 31.3. También el Señor dijo a Jacobo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Por qué? Le dijo esto a Jacobo. Y formaré en ti una nación. No te llamarás Jacobo, porque el nombre de mentiroso. Te llamarás Israel, porque en ti he recogido yo, en ti he puesto yo, en ti he abierto yo la puerta de Israel para que seas nación. No digas sonriente como vas viviendo, por temor a Saúl tu hermano, porque le quitaste aquello que le pertenecía, la bendición de tu padre,
Se lo robaste. Por eso eres nombre de mentiroso. Pero vuélvete, déjate de ir, arrance de por ahí, vagabundeando. Vuelve a tu tierra. Vuelve a tu familia, porque en tu familia está la nación que yo voy a levantar como Israel. Pero él habló, ¿verdad? ¿Verdad que él habló? ¿Verdad que él habló? O pensemos o creemos que Dios no nos puede hablar. Dios nos habla cada día. ¿Lees esta? Si la lees obligadamente, Dios te tiene que hablar. Disciernas o comprendas más o menos. Él te habla. Pero ya, lo poco que hable, ya vale la pena. Ya es determinante. Porque te fortalece. El tercer punto que tocamos. Luego que habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, oí al que hablaba. ¿Para qué nos quiere hablar Dios? ¿Y por qué nos habla Dios? Éxodo 10. No, Éxodo 3, Éxodo 3, Éxodo 3, 10. ¿Por qué le habló? ¿A quién le habló Dios en Éxodo 3, 10? Ese Moisés. Que había salido huyendo ¿de dónde? ¿De dónde había salido huyendo Moisés? De Egipto. Porque había cometido ¿qué? Un asesinato. Y tenía miedo de Faraón, siendo príncipe. ¿Entiendes esto? Siendo príncipe de Egipto, tenía miedo de Faraón. Y representaba y estaba como el sobrino de Faraón. Y salió huyendo de Faraón. Y ahora el
la salsa cuando ve la salsa ardiendo y la curiosidad le sube. Él no tenía ni idea ni pensamiento con quién se iba a enfrentar. Porque si él hubiese sabido con quién iba a enfrentarse, hubiera pasado de la salsa ardiendo. Pero es que Dios hace las cosas cuando las personas ni siquiera se dan cuenta. Porque Dios es así, tan sorprendente. Siempre nos sorprende en el camino. Siempre. ¿Y qué me dice? Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Esto le fue locura a Moisés. ¿Pero quién está hablando conmigo? Ya, se lo había dicho, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus padres. Ya sabía que era Dios, pero que tú me mandes a mí ahí. Tú no eres comprensivo. ¿Cómo tienes tú el valor de decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Soy yo quien me juego la vida, no eres tú. Pensaría Moisés dentro de él. Y entonces Moisés respondiendo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Esta es la primera excusa. Siempre estamos llenos de excusas. Siempre. Para no rendirnos a la voluntad de Dios. Bueno, Moisés creía perjudicable para él. Voy a Faraón, Faraón me coge y me corta el cuello. Pero Moisés está olvidando que está delante de Dios. Y el que te está dando es Dios mismo. Y que tú, siendo príncipe de Israel, siendo hombre fuerte, no has podido protegerte porque estás en persecución continua, que cuando Faraón ponga las manos sobre ti, te va a condenar a muerte. Así pensamos los hombres que huyendo y no entrando en el compromiso que tenemos que entrar, que tenemos las puertas abiertas para pasearnos como las ratas sobre las cloacas que hay debajo de los pueblos. Así pensamos. Pero Moisés fue. Y entonces se dio cuenta quién era Dios, que le había hablado. Y ahí cambió totalmente. Asumir el mandato. A veces nos es difícil asumir los mandatos que Dios nos da. Porque a veces tenemos temores. Es que esto va a salir así, es que esto va a salir, es que llegaré, es que no llegaré. Y cuando empezamos a pensar así, ¿qué ocurre? ¿Que viene qué? La primera emoción que se produce en nosotros, ¿cuál es? Te digo la palabra exacta. Desánimo. Y una persona desanimada es una persona vencida. No tiene fundamentos de respuestas ni de ley. Es vencida.
vida, por un pensamiento nada más desánimo. ¿Cuántos se producen dentro de nosotros? Y siempre nos vemos y nos sentimos como derrotados. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a otro? Porque siempre tiene que ser contra mí. ¿O no nos quejamos aquí? ¿Pero nos sirve algo? No. Asumir el mandato es importante. Ahora seguir hacia delante. ¿O no tenemos esto escrito en la palabra de Dios como recomendación permanente de la parte del Señor y de la parte de los apóstoles y sobre todo del apóstol Pablo? ¿No está la palabra de Dios llena? Entonces, ¿por qué no la escuchamos? Josué uno. Dos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando iban a entrar, ¿dónde? A la tierra prometida, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió con Moisés? Y ya no estaba con ellos. ¿Verdad que no estaba con ellos? El líder había desaparecido. ¿Quién se hace cargo de nosotros? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos gobierna? ¿Quién? Mi siervo Moisés ha muerto. Habló Dios a su pueblo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán a Josué, al que Dios había determinado como líder, había tomado, porque Moisés había determinado la confianza en él. ¿Contradijo Dios a Moisés? No. ¿Le hizo confianza a Moisés? Sí, plena. ¿Nombró otra cabeza? Dios no. Aquella que Moisés había determinado. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de ¿quién? De Israel. Entonces Josué, cuando Dios le habló así, ¿por qué todos estos hombres se sometieron a la voluntad de Dios sin lamentarse, sin protesta, sin desaliarse? ¿Cuál era la razón del motivo? ¿Lo conoces?
conocer la palabra de Dios, tienes que conocerla. Porque todos los siervos de Dios y todos los hijos de Dios tienen que tener presente cada instante en su vida y en su forma de caminar y en su forma de creer y en su forma de esperar que Dios es un Dios fiel y verdadero y que Él no cambia. Y lo que sale por su boca tiene cumplimiento en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Y a veces somos muy precipitados nosotros. Queremos que sea como la luz, la encendemos y la apagamos. Dios no trabaja así. Te vas a los encantadores y a lo mejor los encantadores podrán hacer algo así, sorprendentemente, pero quedarán más poseídos que las serpientes de demonios. Y tu fin será esto. ¿Nos damos cuenta? Estos hombres estaban totalmente seguros. No había desestabilidad en ellos, en la palabra de Dios. No, de Dios. Si tú me has dicho que entre ellos voy a ir, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres el que guarda mi vida. Yo vivo así en la vida, hace años. Yo no temo a nadie, ni a la muerte. ¿De qué? Porque yo soy eterno. Me oíste lo mismo, pero no lo digo únicamente. Lo digo a la gente que habla. De tal manera que me llaman el inmortal. Es que soy inmortal. Y me lo creo tanto y lo tengo tan subido que para mí nada más que existe una separación de esta materia. Pero que la vida no es esta materia. Esto tiene que quedar porque el polvo es y al polvo tornará. ¿Tú no sabes que el Señor quiere guerreros? Aquí está. Y me dijo el Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres, y se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Esta es la obra del diablo. Israel estaba contaminado por toda la influencia satánica, de tal manera que adoraban a dioses, imágenes, sacrificaban a sus hijos. Era impresionante. No pensemos que las barbaridades se hacen hoy en día. Desde que Adán pecó en el huerto del Edén, todo esto fue en medio generalizado
que se ha multiplicado en las sociedades y en las décadas que van viniendo. Ni más ni menos. Antes se cometían tantas barbaridades como hoy en día o más. Y esto va en aumento. En aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Porque el diablo no perdona a nadie. En el diablo no existe perdón. Existe destrucción. Y aquí que están encomendándole a Dios, a Ezequiel, que se enfrente con quién, con ellos. Es un enfrentamiento. Hacer guerra, al menos en lo que vamos a explicar en los estudios, al diablo, con la armadura de Dios. No habemos empezado a entrar ahí. ¿Es que un guerrero tiene que ser compasivo? ¿Destruye o es destruido? Al menos los ejércitos de nuestra sociedad están formados así. ¿Y de dónde han aprendido eso? Esa es la pregunta. Pero tienen que tener una planificación de enseñanza de algún lado, de preparación de guerra. Yo la semana pasada hablé que un general depende de qué, de su ejército, que vuela y lleva al general en las alas de Dios. ¿O no hablo de eso? El miércoles pasado. Pero un ejército tiene que estar preparado. Pero, desgraciadamente, catastróficamente, es que los ejércitos que hoy salen a pelear vencen, pero también son vencidos. Ninguno de ellos sale victorioso, aunque luego dicen que han ganado. Pero ¿y las pérdidas? ¿Y los perjuicios? ¿Y las calamidades? ¿Dónde se quedan? Para ellos no, pero para el pueblo sí. Y aquí mira, hacer guerra. Jueces 6. Los jueces hicieron muchas guerras. Samuel los jueces. Jueces 6. Seis 14.
quién estamos hablando aquí? De Gedeón. Otro siervo que Dios eligió. A todos les habla. Y mirándole Yahvé, le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Y sabéis la posición que se encontraba Gedeón. Los madianitas venían y les robaban las cosechas, los dejaban en la miseria, se quedaban hambrientos, no tenían forma de defensa ni nada. Y Dios habló con Gedeón y le dijo: ven, yo te envío con esto y esto y esto y esto, con 300 hombres y cántaros en la cabeza. Y arribaron a un ejército terrorífico. Guerra. Segunda de Samuel. Cinco 19. Y entonces consultó David a Yahvé, al Señor, a su Dios, diciendo: iré contra los filisteos. Los filisteos eran fuertes, era un ejército poderoso, de los más poderosos que habían en aquella época, en esos territorios, los filisteos. Los entregarás en mi mano, y Yahvé respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ciertamente los entregaré a tu mano, no tengas ninguna duda, David. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy aquel que peleo las batallas por ti. No tengas miedo, porque no serás tocado ni tú ni tu ejército. Porque mi mano los derribará. Simplemente tú estarás allí presente, como figura representativa, únicamente para eso. Sube, porque yo estoy contigo. No se interrogó más David, ¿verdad? El ejército de los filisteos está reconocido dentro de la historia mundial, y era un ejército terrible. Figúrate tú.
a quién tenemos por Dios y cómo Él quiere hablarnos. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así me ha dicho Yahvé el Señor. Figúrate tú, ¿quién tiene el rostro así? ¿Habéis visto a personas manifestadas? ¿Las habéis visto? ¿Habéis visto este rostro de ellos? Yo los he visto así, maldiciendo, injuriando, y pronunciando palabras de venganza y destrucción contra mi vida. Mi respuesta siempre ha sido: Él se lo hará si Dios lo permite. Porque si no lo permite, tú hoy sales de aquí. Por eso quiere Dios llevarnos a estas cosas, para que nuestra fe no sea una fe superficial. Nuestra fe tiene que ser una fe depositada en la totalidad, en el poder de Él. ¿Por qué nos interrogamos tanto, por ejemplo, cuando nos encontramos en una situación lamentable de economía o de tener los medios de alimentación, que a veces son muy escasos y apenas llegan? Hay personas que no pueden calmar su pensamiento y su necesidad. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así me ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Buscar provisiones. ¿A quién le sucedió esto? ¿De quién vamos a hablar ahora? Primera de Reyes. Crónicas, Primera de Reyes. Crónicas y Reyes. Samuel y Reyes. Primera de Reyes.
Estamos hablando de Elías. Y dice buscar provisiones. Primera de Reyes 17, del 1 hasta el 7. Entonces Elías, Tibista, que era de los moradores de Galán, hijo de Acab, dijo a Acab, Galán dijo a Acab: vive Yahvé, Dios de Israel, que cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Porque Dios ya había hablado con él. Y vino a él la palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Has oído esto? Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue y hizo conforme la palabra de Yahvé, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querim, que está frente al Jordán. Y los cuervos. Esto es para volverse locos, ¿no? ¿O lo crees? ¿O no lo crees? Claro, al sentimiento humano y las emociones humanas son increíbles. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y había y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y aquí es cuando Dios se le presenta otra vez y le dice: sal de ahí, ahora te tienes que enfrentar con Acab, el rey de Israel, y su mujer, que quiere cortarte el cuello. Pero no te preocupes, porque yo estoy contigo. La mujer de Acab la mataron los perros y la comieron. Y Acab, ya ves. La provisión siempre nos viene de Dios. Él va a emplear los medios, que son muchos, para que no nos muramos de hambre. Porque aquí en esta postura que él se encontraba estaba muy bien. Pero Dios le dijo: este tiempo se ha pasado. A veces nos acomodamos en lugares que nos encontramos bien. Y estamos muy bien posicionados. Pero el Señor le dijo a Elías: el tiempo se te ha terminado aquí. Ahora los cuervos ya no te van a traer ni carne ni carne. Tienes que salir del retiro de la comodidad tuya y enfrentarte con la verdad, enfrentarte con la realidad, hacerle frente
y está el valor necesario para combatir y pelear a aquellos que quieren combatir y pelear. Y en el número 18 le dice: pasados muchos días vino palabra, en el 18, de Yahvé Talía, en el tercer año, que no llovía, diciendo: ve y muéstrate acá. ¡Oh! Mi Dios no me ama. Mi Dios no me ama. ¿Cómo quiere que me muestre al Dios, al rey Acab? Si me ha perseguido y quiere matarme, porque sabe que he detenido la lluvia de la parte de Dios. Y yo haré llover. No, no. Yo soy el que detuve la lluvia. Y yo, a los 3 años, voy a hacer llover. Así lo ocurre. ¿Qué te da miedo? ¿Acaso no estoy contigo? Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse acá. Y el hambre era grave en Samaria. Conocéis la tierra de Samaria, ¿verdad? Hoy en día sale mucho en la televisión. Es tierra de los samaritanos. Donde está todo el conflicto de Israel, con las tribus que creen que tienen derecho igual que ellos. Los samaritanos viven al lado de Israel, siempre han vivido. Es el conflicto entre primos hermanos. Él era rey de Samaria, acá. Y entonces él tuvo que salir del retiro, ungir líderes. Esto es lo que dice: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, espinos, moras, con escorpiones, no tengas miedo. ¿De qué se está hablando el verso 6? ¿No ves la obra del diablo completa ahí? Voy a leer esto, voy a dejar lo otro. Escorpiones, entrópodos, así se llama un escorpión en el nombre científico. Estrópodos, alargados, de la familia de los aranídeas, que tienen un aguijón venenoso. ¿Qué dice aquí? ¿Qué menciona? Tu hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, son peligrosas, espinos, son peligrosos,
y moras, con escorpiones. Representación del diablo, veneno, destructor. La aguijón del veneno tiene veneno, expulsa el veneno, y como no te coge el tiempo te pasa. Destrucción. Y aquí Dios está hablando de la destrucción del mundo diabólico, del mundo satánico, está diciendo. Y vamos a ver esto. Un aguijón venenoso. Deuteronomio 8, 15. Ocho, 15. Ocho, 15, ¿qué dice? ¿No probó a su pueblo ahí? ¿No probó a su pueblo Dios ahí? Y le hizo caminar por ahí. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Qué es el desierto? Es la muerte. Desierto es la muerte. Y lleno de serpientes ardientes. Ahí se produjo en Israel, cuando estas serpientes empezaron a morder al pueblo de Israel, y murieron 20 no sé cuántos mil. Y Moisés tuvo que coger a Aarón y hacer una vara y poner una serpiente y levantarla, para que las serpientes dejasen de destruir al pueblo. ¿Sabes dónde se reprodujo eso exactamente? Cristo dijo que Él tenía que ser levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto para derrotar y derribar la obra de ¿quién? Del diablo. El desierto es el terreno que el diablo emplea. Porque en el desierto no hay recursos de sostenimiento físico, donde uno puede alargar la mano y tiene las cosas al alcance. No. El desierto, si no hay agua te mueres. Si no hay alimentación te mueres. Y si no te mueres vienen los escorpiones y te matan. Y si no las serpientes venenosas te matan. Es muerte continua. Y dice que Dios pasó a su pueblo por ahí. Y lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, ni él sacó agua de la roca del pedernal. Ahí fue donde Moisés desobedeció a Dios, y por eso no entró en la tierra prometida. ¿Te das cuenta de qué está hablando Ezequiel? ¿Te das cuenta de qué está hablando Ezequiel?
Y ahora dice, de la roca del Pedernal. Y esa roca que te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte bien. Dios nada más que pretende hacerte bien. Dios nada más que pretende hacernos bien. Dios nada más que busca el bienestar de su creación. Dios nada más que busca el bienestar de sus hijos. Dios nada más que quiere sacar a sus hijos y a sus hijas y a la sociedad del problema en el cual ella mismo o el diablo la ha metido y la ha triunfado. Tremendo, tremendo. Lucas 11. Lucas 11, 12. ¿De qué está hablando aquí Cristo? De nuestra necesidad, ¿verdad? ¿Verdad? Habla de nuestra necesidad, pero no únicamente necesidad física, sino espiritual, toda, completa. Y dice, y si le tenéis un huevo, ¿le dará un escorpión? Está hablando, si vuestros padres malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, ¿qué creéis que dará Dios a sus hijos si le piden un huevo, un escorpión? No. No. Pues si vosotros siendo malos directamente, porque Cristo es así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buena alimentación a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Claro, esto ya no es una comida terrestre, es una comida celestial. Que te alimenta en la situación carnal y en la situación espiritual eternamente. Figúrate, figúrate. Y Tito, la carta de Tito. Segunda de Timoteo y Tito. En el capítulo 2, Tito, capítulo 2, versos 3 y 15. ¿Qué dice?
guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien Jesucristo es el único que tiene la autoridad suprema, la divinidad otorgada por el Padre, para hacerte renacer de nuevo, para cambiar toda la estructura de tu persona, hacer un cambio de 100 grados. Aguardando la esperanza bienaventurada, porque es una bienaventurada. Pero no sé hasta dónde nos sentimos nosotros bienaventurados. Y el que está con Dios es un ser bienaventurado. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, ¿quién es nuestro gran Dios y Salvador? Claro, dice, y nuestro gran Dios Salvador, Jesucristo. Yo no sé, como las religiones, algunas de ellas dicen que Jesucristo no es Dios. Esto es una abominación. ¿Qué hacen a Cristo un Dios más pequeño? Está escrito con letra mayúscula, Dios y Salvador Jesucristo. No sé de dónde se saca eso. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué estamos leyendo en Ezequiel? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Aquello que Ezequiel no pudo llevar al término de la obra de Dios. Aquello que Ezequiel tuvo que pelear contra el pueblo de Israel, aquello que Ezequiel tuvo que enfrentarse, tuvo que venir uno mayor en gloria y en honra para que todo eso se cumpliese y fuese una realidad en la vida de la humanidad. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, es decir, de toda maldición del diablo, de toda contaminación del diablo, de toda enfermedad del diablo. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, no de malas obras. En Dios no existe las malas obras, porque en Dios no hay maldad. Lo que abunda en Dios es bondad, amor y misericordia. En el diablo está todo lleno de perjuicio, de destrucción, maldades, contaminaciones, destrucciones, todas las guerras que se producen en el mundo entero están desarrolladas, practicadas y manipuladas por la obra de el diablo en la cabeza de los intelectuales, porque nadie reconoce que una guerra es buena, ninguna nación, ningún gobierno. Entonces, ¿por qué la hacen? Porque están poseídos, no tienen discernimiento, ni tienen intelectualidad, ni tienen fundamento, ni tienen principios de Dios. Y todo lo que se sale de la voluntad y del principio de Dios es destructivo, porque es donde gobierna y reina el diablo. Y lee el último. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie que menosprecie. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Esto que está escrito aquí es lo que denuncia
que toca el sentir de la persona, la realidad de la persona, la estabilidad de la persona, la confianza de la persona, la fe de la persona, la esperanza de la persona, puesta en esta es poderosa. ¿Entendéis esto? ¿Lo entendéis? Si lo entendéis, practicadlo. No tendréis miedo. Y lo he querido leer en el capítulo 3 de Ezequiel, desde el punto 17. No quiero meternos en compromisos. Llegará el momento que Dios apretará. Pero por esto hoy tenemos bastante. Porque Dios ha puesto muchas cosas en conocimiento nuestro. Así que vamos a darle gracias al Señor por ello. No penséis que cuando hablo así estoy enfadado. Es mi forma de decir las cosas de la palabra de Dios. Pero no me enfado. ¿O pensáis que los siervos de Dios no hablaban? Si hablaban de Dios tenían que hablar con la dureza de la voluntad de Dios para cambiar el sentir de ellos. Esa es mi forma de hablar. Porque entiendo y comprendo que no puedo cambiar el mensaje ni la predicación de Dios. ¿Me comprendéis? Os advierto. Quiero despertar el sentir de vosotros en ello. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Señor, haznos entrar, Señor, en el entendimiento de ella, Señor, y te pedimos que tú abras nuestros corazones para que podamos comprender y entender todo lo que tú quieres, Señor, hablarnos, enseñarnos, para protegernos. Señor, gracias porque tu palabra es protección que viene de tu presencia, Señor. Y tu palabra, Señor, nos sostiene, porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres, Señor, nuestro sentir. Y tú eres nuestro amparo y tú eres nuestra gloria. Señor, gracias por ello, porque podemos regocijarnos y estar, Señor, gozosos en tu palabra, porque es